Bienvenidas y bienvenidos. Esto es el primer episodio de Yaguatiricas. El Yaguatiricas es este podcast que nace acá en el CERP del Norte, idea generada por esta mente brillante que brilla con la luz del sol, que es el profe Alejandro Gau, y de quien habla Enrique da Rosa, referente de Cineu. ¿Para qué creamos Yaguatiricas? Como un canal más de comunicación entre la comunidad educativa del CERP del Norte y los extramuros, el globo terráqueo. Y desde este lugar tan particular, a donde la yaguatirica, ese gato del monte de ojos grandes, es parte de nuestro ecosistema, esperamos que este podcast sea también parte del ecosistema. ¿Cómo andás, Alejandro? Bien, un gustazo, Quique. Contento que estemos acá, empezando con una nueva locura. Otra más. Otro delirio nuestro. Bueno, vamos a ver a qué cuarto llegamos, ¿no? Y estamos acá para hablar de un montón de cosas. Este es el primero y vamos a estar recorriendo muchos temas a lo largo del año, junto con Alejandro y junto con algunas invitados que vamos a tener, según la temática que nos convoque. Y como es el primero, va a servir un poco de abrevadero, de ese espejo de agua al cual vamos a venir constantemente a tomar cosas de él. Entonces este primero va a ser un poco a donde vamos a recurrir en los siguientes. Hoy es 27 de junio de 2025, hay que por lo menos hacer un poco de memoria, que hace 52 años atrás se daba un golpe de Estado en Uruguay y hoy ya hace 40 años que volvimos a la democracia. Y de este centro educativo, acá en el norte del país, comenzamos este canal de comunicación que obviamente es totalmente democrático y totalmente antidictatorial. Y entonces vamos a pasar a hablar de un tema. Vamos a hablar de la independencia, porque en 2025 hacemos 200 años de la independencia, pero no vamos a hablar de esto, ¿verdad? Usted que es profe de historia. Vamos a hablar de otras independencias. Bien, independencia. Dígame usted que sabe de esto, para que nos invaden el estudio. Nos invaden, sí. Que aparece en cámara es Lola. Y Amada. ¿Todo bien? Independencia, Alejandro Gau. ¿Qué podemos contar? Habíamos quedado que vos me decías antes del corte que no iba a ser con esa perspectiva o énfasis en lo histórico, ¿no? Así que capaz que por ahí comenzamos la charla pensando más en lo que nos puede decir el concepto, ¿no? Y toda la densidad que el concepto indica, ¿no? El concepto de independencia es básicamente un concepto político, ¿no? O sea, cuando se habla de independencia se está hablando de nociones que hacen a lo político, ¿no? O sea, si vamos al diccionario, la independencia lo que nos va a decir, o sea, lo que la palabra, lo que el concepto nos va a decir, es la ausencia de, o sea, ser independiente es ser soberano, ¿no? Y ser soberano es no estar bajo el dominio o la dominación de un país, imperio, territorio, estado extranjero, ¿no? Entonces, básicamente esa es la idea de independencia, ¿no? O sea, es un concepto político. Lo que pasa es que cuando uno empieza a reflexionar encima de esa idea, ¿no? Es decir, toda la complejidad que esa noción política implica, entonces yo creo que uno empieza a tejer, a hilar más fino, por decirlo de alguna manera. Entonces, 200 años de la independencia, ¿no? Si lo pensamos en términos de Uruguay, ¿no? Si lo pensamos en términos de Latinoamérica, justamente esa primera mitad del siglo XIX, la primera mitad del siglo XIX es donde se da el grosso del proceso de independencia en el continente. Está claro que
en la segunda mitad del siglo XIX, fines del siglo XIX, el último país justamente en lograr esa independencia es Cuba. Pero entonces ese proceso en Latinoamérica es a lo largo de todo el siglo XIX. Y hay otras cuestiones que entran en juego y que también entran en juego en nuestro país, ¿no? O sea, la independencia nos transforma, digamos, en un Estado soberano, en un Estado libre, ¿no? Pero después, bueno, hay toda una discusión, incluso historiográfica y de sociología política, y en fin, ¿no? De la academia en general, de qué tan independientes somos o qué tan libres somos. Entonces ahí uno empieza a jugar con otras nociones, ¿no? Que si bien no hacen referencia a lo mismo, están vinculadas, como puede ser, por ejemplo, la noción de libertad, que yo la tiré ahí medio que indirectamente, la noción de autonomía, ¿no? La autodeterminación, ¿no? Que es un concepto que empieza a ser trabajado sobre todo en el siglo XX, a partir del siglo XX. Entonces, bueno, todo eso es como que complejiza y nutre la propia idea de independencia. Es decir, en términos historiográficos, en 1825, ¿no? la declaratoria de la independencia, hay toda una discusión, ¿no? Que es obviamente posterior al 1825, que es si esa es realmente en lo que hace el Uruguay la fecha de nuestra independencia. ¿Cuál es la alternativa? Y la alternativa... ¿La otra tesis? No, o sea, hay como que distintas posturas, ¿no? O sea, de que el 25 de agosto del 1825... No es que no pasó nada, es que el 25 de agosto de 1825 es el resultado de un proceso que se inicia con la Revolución Oriental, ¿no? En el 25 de agosto de 1825 lo que se proclama en tanto que independencia es la independencia o la soberanía, ¿no? Con respecto a Brasil, ¿no? Y a Portugal, ¿no? En ese caso, de forma directa, el Imperio de Brasil. Pero también junto, ¿no? Las leyes del 25 de agosto, que son básicamente tres, ¿no? Una de ellas es esa, después la ley de creación del pabellón, y después hay una tercera ley, que es la que proclama la unión a las Provincias Unidas del Río de la Plata, ¿no? Entonces, como consecuencia de eso hay, digamos, toda una serie de posturas que han tenido historiadores importantes a lo largo del siglo XX, que plantean, bueno, como tesis, ¿no? ¿Cuál de esas, sobre todo las dos leyes, ¿no? No la de creación del pabellón, son las que entran en juego ahí, ¿no? O sea, entonces, si la ley, ¿no? de liberación o declaración de independencia con respecto al imperio de Brasil es la clave o es la central, entonces ahí seríamos independientes, ¿no? Pero también hay otra postura de nuestros historiadores que consideran que la ley de unión a las provincias es la clave, ¿no? Entonces nos independizamos de Brasil, pero nos unimos a las Provincias Unidas del Río de la Plata. Entonces hay una cuestión ahí que tiene que ver entonces con las posturas, ¿no? más autonomistas, por decirlo de alguna manera, o las posturas más federalistas o más unionistas, ¿no? A mí me gusta mucho pensar en la tesis de Barrán, ¿no? De Carlos Real de Azúa, ¿no? En adelante, Carlos Real de Azúa y Barrán, como que, y sobre todo Barrán, le da una mirada más de proceso, pero además de darle una mirada más de proceso, en el caso de Barrán, ¿no? Él plantea el peso de lo social, ¿no? En el proceso de independencia, ¿no? Entonces trae mucho más, o sea, conecta con por ejemplo, que a mí me parece que es importantísimo, que es central, conecta con el periodo artiguista. Entonces, esa independencia no es una suerte de coyuntura, ¿no? Coyuntura que te liga directo a la necesidad de independizarse de Brasil.
sino que te relaciona, o sea, te trae mínimo una década atrás, en realidad 2 décadas atrás, ¿no? Y te conecta con el proceso ortiguista, y al conectarte con el proceso ortiguista, la discusión de la independencia gira alrededor de diríamos, la lucha de clases que se va dando a lo largo de esa, en realidad, toda la primera mitad del siglo XIX, o todo el siglo XIX, si pensamos incluso en Uruguay, o si pensamos, ni que hablar, en América Latina, que está íntimamente vinculado a la lucha de los sectores más conservadores de aquel entonces, y los sectores populares. Entonces ahí hay una discusión que coloca, digamos, el peso de lo social en ese proceso de independencia, y que coloca bastante entre paréntesis el propio concepto de independencia. En un sentido más obvio, hasta si se quiere, ¿no? Si el concepto hace a lo político, y lo político está indefectiblemente vinculado con lo económico, pero también con lo jurídico en ese caso, es un concepto que está íntimamente vinculado a lo jurídico, porque al hablar de soberanía, es un concepto jurídico, ¿no? Entonces significa que en 1828 la Convención Preliminar de Paz y la consecuencia de 1828, que es la Declaración de la Independencia de 1830, de la Constitución de 1830, es como son digamos, resultados más explícitos, ¿no? Más visibles y más jurídicamente hablando, más vinculados al derecho positivo, que hacen sí a la consolidación de ese proceso de independencia, por lo menos en términos políticos y jurídicos. O sea, el peso del 1828 y del 1830 con la Constitución es enorme, ¿no? Y por lo tanto también vemos todo un proceso, ¿sí?, que arrancaría entonces, sumándome a la tesis de Barrán, que arrancaría entonces con el inicio del siglo XIX y previo, ¿sí?, con la Revolución Oriental y con todo lo que viene antes de la Revolución Oriental, ¿no? Bien, pero hasta ahora no cumplimos con nuestra palabra porque nos metimos directo a la historia. Sí, vamos a otra cosa, Pero el tema, si estamos hablando de la declaratoria de independencia de un país, el nuestro, de una nación que tiene límites, tiene territorio, tiene población. Que para el siglo XIX todavía no es una nación. Sí, bueno. Y la independencia de las personas, o sea, no quiero llegar a la pregunta si somos o no independientes, hoy en día o si éramos en aquel momento. Pero ese mismo país que nace allí, pongámosle, llegamos a un acuerdo que ahí nace el país, 1825. Sí, ahí nace el Estado, ¿no? O sea, las mujeres y hombres. O sea, en realidad el Estado nace en 1830, ¿no? Bien, pero vamos a empujarlo solamente para que dentro de la fecha, 1825. Porque viste que el proceso venía de antes, donde se van generando identidades que luego en esta coyuntura de política internacional que se da en 1825, que nos declara independientes los brasileños y nos une a las Provincias Unidas del Río de la Plata, hay identidades previas que se posicionan, se pronuncian en 1825. A partir de ahí en adelante, mujeres y hombres que hacen parte de esta tierra, de este suelo, son independientes, porque luego sigue habiendo esclavitud, sigue habiendo un montón de situaciones. Sí. Las independencias personales, ¿dónde quedan? Y ahí podemos irnos de la historia, si querés. Sí, irnos y no irnos, ¿verdad? Porque de última termina siempre todo estando muy vinculado. Está buena esa pregunta, Quique, porque yo creo que permite con que nosotros pensemos, ¿no? Estamos acá pensando en voz alta, ¿no? Con que nosotros pensemos en una escala más territorial, propiamente dicho, más vinculado con lo regional y con lo local, ¿no? Porque esto, cuando nosotros estábamos hablando en el segmento anterior, tiene mucho que ver con una mirada de la categoría nacional, ¿no? O sea, lo nacional, ¿no? Sí. La categoría espacial nacional, ¿sí?
y es encima justamente de esa categoría espacial, de lo nacional, que se construye una historiografía hegemónica o dominante, que es la historiografía uruguaya o la historiografía nacional, que se conecta al Estado-Nación, ¿vale? ¿No? Valga la obviedad, pero que claro, que desde el punto de vista del Estado, desde el punto de vista de las mentalidades, desde el punto de vista de las instituciones y por lo tanto desde el punto de vista también de la construcción del país y de nuestras mentalidades, es puertocéntrica o capitalocéntrica o montevideocéntrica, como uno quiera decirlo. Entonces, yo creo que tu pregunta permite con que nosotros reflexionemos encima de esa heterogeneidad que habita un territorio que es chico, ¿no? Sí. Desde el punto de vista espacial, pero que no deja de ser heterogéneo y complejo a pesar de ser chico. Entonces, desde hace, es como que nosotros, si vuelvo a lo nacional, quizás hayamos empezado a descubrir esa heterogeneidad, por lo menos en un sentido más académico, ¿no? Y educativo también, ¿no? Sobre todo quizá a partir de los años 60, ¿no? Mucho quizá tuvieron que ver las misiones pedagógicas, ¿no? Pero también mucho tuvo que ver la crisis, de forma mucho más directa obviamente, la crisis política, la crisis económica, ¿no? Y la crisis social que se instala a partir de los años 60 en el Uruguay, que tiene ese periodo nefasto, ¿no? de la dictadura, ¿no? Entonces es como que se va, vamos descubriendo a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Y ahora estamos en plena conciencia, digamos, como sociedad, que somos mucho más complejos y mucho más heterogéneos de lo que siempre creímos, ¿no? Entonces esa diversidad hace con que de repente aquellas voces, ¿sí? Que de alguna manera fueron silenciadas, ¿no? En ese proceso post-independentista, sí. ¿No? Eso en el Uruguay, pero en América Latina, década más, década menos, es como que se repite eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, si vuelvo a Barran, ¿no? Una de las discusiones que giran en torno de las influencias sociales, de la lucha de clases que decíamos antes, del 1825 y de la declaratoria, está justamente en, qué es lo que esperaban los sectores conservadores, que querían evitar los sectores conservadores de la revolución artiguista, que era visualizada o era vista por esos sectores conservadores, que son en definitiva los que terminan construyendo la idea de patria, ¿no? de Estado y de nación a partir de una narración, ¿no? de patria, ¿no? y de nuestros héroes. Entonces, esos sectores visualizaban a la revolución artiguista como un riesgo, como un peligro, ¿no? O sea, eran favorables al orden social, visualizaban la revolución como anárquica, caótica, ¿no? Y eso estaba justamente vinculado con, digamos, ese perfil popular del artiguismo, ¿no? Y de revolución social que era inherente al artiguismo y que se expresa de forma muy clara por ejemplo, en el reglamento de tierras de 1815, ¿no? Entonces esos sectores conservadores empiezan a ver a lo popular, ¿no? Como un riesgo para el orden social, para el orden económico y para su propio poder. ¿Por qué traigo de vuelta ese tema para intentar responder lo que vos preguntabas? Porque el Estado es una consecuencia de eso. El orden institucional, el orden político, el orden económico, por lo tanto va a estar íntimamente vinculado a los intereses de los propietarios de las estancias, etc. Al norte del Río Negro, ¿no? esa realidad, o sea, se mantiene esa realidad, pero con una presencia muy fuerte de los estancieros brasileños,
que van a continuar siendo propietarios de todo. Propietarios de todos, claro. Uh-huh. Y como el sector privilegiado, ¿no? de esa estructura social, y además esclavistas, muchos de ellos, ¿no? Entonces eso va a significar que nuestro territorio se va a construir, nuestra identidad se va a construir silenciando y excluyendo, y generando deudas históricas, ¿no? Primero con los esclavizados, después con los afrodescendientes, ¿no? Con los indígenas, ¿no? Con la negación del pasado indígena y de esa identidad indígena. Entonces, yo creo que tu pregunta va muy orientada hacia ese lado, ¿no? O sea, sí. ¿Qué tan independientes o qué tan emancipados o autónomos son esos sectores que históricamente han sido olvidados? Pero ojo que nosotros también de alguna manera reproducimos legitimando, nosotros en el interior, nosotros en la frontera, sí. De alguna manera legitimamos eso, y claro, lo legitimamos a través de las instituciones, de la vida cotidiana, en fin, ¿no? Hay como que muchas formas de legitimar esos procesos de exclusión, ¿no? Pero también lo vivimos, entonces hay toda una suerte de una serie de contradicciones, justamente por ser del interior, en fin, de la frontera. Entonces como que uno está atravesado o intersectado, ¿no? Por un montón de exclusiones que hacen con que de repente, capaz que no percibimos, ¿sí? Pero podemos componer algo de ese, hasta el día de hoy, de ese escenario de poca autonomía. Yo, antes de venir para acá, que llegué tarde, no llegué tan tarde como nuestra directora que está detrás de cámara, ¿no? Que llegó tardísimo. Yo llegué tarde, pero llegué un poco más, casi un día, sobre los números que nos da el último censo. Pero dos cosas que concateno con lo que vos decías sobre del Río Negro para arriba. O sea, ¿quiénes somos nosotros que estamos acá, más cerca de este gatito? Rivera es el departamento, ya era antes, siempre lo fue, pero el último censo dice que nosotros somos el departamento con el mayor porcentaje de población afrodescendiente, sí, que asciende al 21%, un numerazo, sí. Y Tacuarembó, o sea, en el censo vos te autopercibís. Exacto. ¿Quién sos, Alejandro Babo? ¿Tenés alguna ascendencia étnica? ¿Cuál? ¿Y cuál de ellas, si es más de una, es mayoritaria? Así es la pregunta. Y el número lo que demuestra es esa autopercepción. Esa autopercepción. 21% de la población de Rivera se autopercibe afrodescendiente. Y Tacuarembó es el departamento con mayor población de ascendencia indígena, con el 7%. Luego le sigue Durazno, nosotros también tenemos un número interesante. Digo, porque esas identidades que en 2025 permanecen en el territorio con esos números altos, y decía el informe, y no le quito nada al informe, que coinciden incluso hoy en día con los números más complejos a nivel de situación económica y social, o sea, se emparenta, esa población sigue siendo la más empobrecida. Estamos hablando del mismo país, en ese mismo territorio, que aunque independencia de por medio, ahora se me fue el término que vos usaste, sigue siendo dependiente de alguna manera, o sea, no está independizado de otras maneras. Sí, o sea, la dependencia, o sea, la independencia política, ¿no? Implicó para todo el continente la dependencia económica, ¿no? Que sigue hasta el día de hoy, ¿no? Con la monoproducción y con la fragilidad de nuestras economías, que se traduce además en históricamente hablando, estructuralmente hablando, en inestabilidad institucional, ¿no? Y política, ¿no? Entonces hace con que nuestras democracias sean bastante frágiles, ¿no? Pero eso que vos decís es tal cual, ¿no, Quique? O sea, y a eso habría que sumarle los números que yo no los tengo, o sea, no los leí, de Artigas y de Cerro Largo, tanto en población indígena como también población afro. Son números similares.
Claro. Dije los dos top de Exacto, en esas exacto. diferenciaciones. Y en el censo anterior, ahora en este no sé, pero en el censo anterior nosotros casi que duplicábamos, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la autopercepción de población afrodescendiente a Montevideo, que era algo así como junto con Cerro Largo los segundos departamentos con más población autopercibida como afrodescendiente. Sí, este último censo da un 10% de procesión afrodescendiente a nivel nacional y nosotros Y más de un 20. y nosotros Claro. con el 21. Ahí está. Y bueno, que eso creo que justamente demuestra, ¿no? Los números demostrarían que somos culturalmente heterogéneos, pero que construimos esa independencia, ¿no? Encima de una idea no solo de clase social, ¿no? Una suerte de victoria de clase social, ¿no? Sino también encima de una idea de raza. Sí. ¿No? O sea, Johnson, ¿no? Él es un historiador, Paul Johnson es un historiador norteamericano. Él dice que aquellos territorios que fueron esclavistas, ¿no? Heredan mucho. Es como que el racismo ahí en esos territorios está más a flor de piel, ¿no? Y yo siempre le digo a los gurises, manejo un poco esos ejemplos cuando busco territorializar esa cuestión, de que eso se expresa en términos de hechos sociales, ¿no? Y en términos de conductas y de representaciones colectivas. ¿Por qué digo eso? Porque hasta fines del siglo XIX había de hecho esclavitud, de hecho, no de derecho, pero de hecho habían esclavos al norte del Río Negro, ¿no? Por más que en el resto del Uruguay, por decreto, la esclavitud ya hubiera sido, desde la época de la Guerra Grande, ya hubiera sido abolida, ¿no? Y la ley de vientre libre, en fin, ¿no? Entonces, y justamente ese dato es el que indicaría la permanencia de una estructura, no solamente social, sino mental, racista, ¿no? Porque la esclavitud siguió, ¿sí? Y si hablamos en términos de generaciones, son dos, tres o cuatro generaciones Sí. apenas para atrás de hoy. Que claro, que en términos de estructura social y ni que hablar de mentalidades es nada, ¿no? Entonces es como que recién ahora nos estamos autopercibiendo una identidad mucho más compleja y que se construyó sobre la exclusión, ¿no? Y ese es un concepto clave, ¿no? Es decir, tener conciencia de que la independencia se construyó sobre bases, a mí me parece, ¿no? Sobre bases muy racializadas y por lo tanto muy racistas, y que eso generó exclusión, generó silenciamiento. Entonces justamente hoy que estamos, ¿no? Recordando, ¿no? el golpe de Estado, ¿no? Hay como que varios nunca máses, ¿no? O sea, ¿no? A colocar ahí, ¿no? Sí. Además de los políticos, o sea, los nunca máses políticos, los nunca máses, porque en eso de los derechos humanos, ¿no? O sea, hay que, nuestras sociedades, ¿no? Necesitan incorporar una noción realmente plural de derechos humanos, ¿no? Entonces ahí suma algo que está en el debate académico, pero que también yo creo que obviamente está en el debate social, que es, y que yo creo que hace mucho a esa independencia más compleja, ¿no? Que va mucho más allá de lo político y de lo económico y de lo jurídico, que hace a lo subjetivo, que era lo que vos preguntabas, y a lo social. Y ahí uno puede empezar a pensar justamente en autonomía, justamente, ¿no? En otras nociones, en emancipación, ¿no? Sí. En otras nociones más. Que yo creo que el otro tema que hablábamos previamente, que era la construcción del individuo, ¿no? Exacto. Bueno, ustedes habrán visto que, al igual que este gatito que está acá, nos fuimos por las ramas, fuimos subiendo de galio en galio, y ya llegamos a el final de este primer episodio. ¿Qué nos queda entonces por delante? Contarles que este podcast va a estar permanentemente generando y produciendo
entrevistas, charlas, hoy con Alejandro y conmigo, pero más adelante con otras y otros invitados, con estudiantes incluso de acá del Cerro del Norte, y que está abierto a recibir demandas, opiniones, ¿no? Propuestas, ¿no? ¿Qué les parece tal cosa? Y bien, no sé si la pregunta que siempre se debe hacer, ¿hubo algo que no te pregunté, Alejandro? No, seguramente hubo algo que no hablé, Bueno, que no es lo mismo. no es lo mismo. Sí, No sí. es lo mismo. No, que preguntaste. Me parece bárbaro lo que estuvimos charlando. Yo lo que quiero resaltar, bueno, primero estoy muy contento de que estemos aquí, y vos lo dijiste en más de una oportunidad, ¿no? Esa idea de pluralidad, ¿no? De este espacio como un espacio plural, ¿no? Yo siempre le digo a los gurises que necesitan ocupar los espacios, ¿no? Y bueno, este es un espacio que es para que la comunidad lo ocupe, y para que por lo tanto también los estudiantes se hagan cargo de él, ¿no? O sea, lo ocupen, ¿no? Y la clave democrática, que lo decías al principio, me parece que es fundamental. Así que nada, agradecer y vamos por más. Nos vemos en algún otro momento. No tenemos periodicidad, todavía no sabemos cada cuánto vamos a emitir, Y pero no. vamos a publicar cada tanto. Y no, la desprolijidad es parte De Yaguatiricas. Sí. Bien, gracias a ustedes por habernos visto. Repiquen, compartan. Gracias, Lola, por estar ahí detrás de la cámara. Y eso Gracias, cero, Alejandro. Gracias, Alejandro. Nos estamos viendo.